y seguir adorándole y seguir exaltándole, agradeciéndole por el cuidado que tiene de nuestra vida. Y como cantábamos, ¿verdad? Él es el más bello entre millares y millares, y eso lo hace digno de que nosotros le alabemos, de que nosotros levantemos nuestra voz y le bendigamos. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decirle: Señor, yo bendigo tu nombre y agradezco tu misericordia, agradezco tu fidelidad, agradezco tu cuidado, tu bendición, Señor? Gracias porque me permites estar en tu casa esta mañana para escuchar tu palabra, para alabarte, para juntamente con mis hermanos, Señor, poder levantar una alabanza que pueda llegar hasta tu trono como olor grato. Señor amado, te bendecimos y adoramos tu nombre y te exaltamos a ti, Jesús, porque nadie es como tú. Padre, en esta hora queremos escuchar tu palabra y queremos ser edificados en ella. Permite, Señor, que podamos ser alimentados, Señor, de una manera correcta y de una manera saludable para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y podamos salir bendecidos y edificados esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acompáñeme en la palabra del Señor. Abra su Biblia y vamos a leer en esta mañana en la epístola a los Romanos. Sí, que el apóstol Pablo escribe en el primer capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Gracias, Jesús. Qué interesante es que podemos alabar a Dios, cantarle y exaltarle, pero luego nos quedamos calladitos. Luego como que se nos apaga el switch, ¿verdad? Y ya, pero no debe de ser así. Usted debe de seguir alabando al Señor. Amén, por todo lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Exaltamos al Señor. ¿Lo tiene? Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Puede sentarse y voltea a ver a dos o tres y hágale un ojito, guíñale un ojito, salúdele, así como está. Amén. Y podemos sentarnos. Amén. Nuestros hermanos servidores pueden pasar al santuario ya y tomar sus lugares para que todos esta mañana podamos ser edificados en esta palabra. Agradezco al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí. La pastora les envía un saludo. Esta mañana no puede estar con nosotros. Se sentía un poquitito mal, no de su ojo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, todo salió bien. Ya la vieron el jueves en la transmisión, ¿verdad? Muy contenta, muy bendecida. Increíblemente, bueno, no es increíblemente porque Dios todo lo puede, pero quiero agradecer al Señor por lo bueno que es y esa maravillosa manera en la que Dios tiene de mostrarnos su amor. Y yo le doy gracias a Dios por ella, porque de verdad yo estoy sorprendida de lo que Dios ha hecho. Usted nos miraba siempre que yo la tenía que guiar. Aquí hay un escalón, aquí hay otro, por aquí, por allá. Les voy a contar algo a nuestros hermanos que nos están viendo en la transmisión para que se rían poquito. El día miércoles fuimos a que le hicieran su cirugía y el jueves tenía cita. La cirugía fue en Tijuana, pero el seguimiento es aquí en Tecate. Y fueron el jueves. Yo tenía un taller en Zoom con la directiva de los institutos bíblicos y yo estaba ahí, por eso Dan la llevó a su cita. Y cuando regresa, ella abre la puerta y entra y me hace así. Ya no traía el parche, le habían quitado el parche. Y luego se viene y luego me mira y luego me dice: hija, qué negras tienes tus cejas. Fue lo primero que me dijo. Y me dijo: ¿te las pintaste? Le dije: mamá, no, así son, este es mi color natural. Ay, dice, pues yo ya no te miraba ni cejas, pero qué negras tienes las cejas. Y yo le doy gracias a Dios por ello y nos reíamos mucho porque era un chiste, pero
de alguna manera quería hacerme saber que estaba bien. Me dijo, ahora sí te puedo ver hasta los pensamientos. Y dije, Santo Jesús, dije, ahora resulta, ¿no? Pero doy gracias a Dios por ello, porque igual agarró mi celular y dije, te voy a enseñar, te voy a poner aquí para que tú leas. ¿Puedes leer? Leyó todos los comentarios, me los leyó en voz alta. Mira, aquí dice la hermana fulanita, el hermano fulanito, me leyó todo con el celular. Yo no se lo puedo quitar, se lo tengo que esconder porque ahora ya no más quiere estar, no. Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Porque nuestro Dios es fiel. Y aunque esta mañana amanecí un poquito delicadita con usted sabe que todavía el frío le afecta y todo ello. Y dijo, salúdamelos y diles que si me animo voy a estar a las 12. Si no, un abrazo para las dos reuniones. Así que reciban el abrazo y el saludo de nuestra pastora Banda. Amén. Al Señor la gloria. Bueno, quiero compartirles en esta mañana, dándoles la bienvenida a todos ustedes, acerca de algo interesante. Leíamos aquí en lo que el apóstol Pablo escribía a los romanos. Yo quiero hablarles del principio de vida, la fe como principio de vida. El escritor a los romanos, que es el apóstol Pablo, él escribe, pero no fue el único, porque también en el Antiguo Testamento vemos en Habacuc 2:4 que esta palabra se declara, el profeta Habacuc lo habla. Una vez más el apóstol Pablo en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38 el escritor a los Hebreos también lo detalla. Así que esta palabra la encontramos 4 veces en la Biblia, en la Escritura. El apóstol Pablo, al escribir que el justo por la fe vivirá, es un versículo que nosotros de alguna manera es lo tenemos muy presente, es muy corto, es una frase que entendemos. Pero de repente cuando decimos realmente, ¿qué quiere decir? Que el justo por la fe vivirá. Por eso yo le quiero enseñar, o quiero más bien recordarle, que la fe es un principio de vida. Mire, el apóstol expresa en este versículo en el que estamos leyendo, ahí en Romanos 1:17, que el único método de la liberación o de la liberación de la condenación es la fe en la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Y luego sobre ello edifica la pureza del corazón, la obediencia agradecida y los deseos fervientes de crecer en todas las gracias cristianas que nada sino la fe viva en Cristo puede producir. Según encontramos en Romanos 12 del 6 al 8 que nos habla acerca de los dones de vida cristiana, los dones prácticos. La fe es todo en todo. Es en el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. Es decir, no podemos vivir una vida cristiana sin fe. En el comienzo y en la continuación de la vida cristiana es bien importante que nosotros mantengamos nuestra fe activada. No es de la fe a las obras, como si la fe nos pusiera en un estado justificado y luego las obras nos mantuvieran allí. Es decir, no es que por fe recibimos la bendición de ahora ser hijos de Dios y que luego, y termina hasta ahí, creímos y ahí se termina la fe, pero que luego lo que nos hace permanecer son las obras buenas. Esto no es así, porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, la fe, pero siempre es de fe en fe. Es la fe que sigue adelante ganándole la victoria a la incredulidad. Por eso el apóstol al hablar, mas el justo por la fe vivirá, está hablando del principio de la fe, o la fe como un principio. Usted sabe lo que es un principio, algo que nunca cambia, algo que está establecido, que es inamovible, no puede cambiar, no puede variar. Por eso podemos decir a veces, la palabra es un principio a seguir, tiene los principios a seguir. Las formas, las modas vienen y van, pero la palabra es única. Es como la fe, es un principio, no cambia, no varía. Podemos aumentarla, claro que sí, pero no puede cambiar ni puede dejar de ser el medio a través del cual nosotros recibimos la justificación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la fe, nosotros estamos bien seguros y conscientes de ello. Pero dice, mas el justo por la fe vivirá. Y usted se preguntará, ¿quién es el justo? No el justo que anda en Tecate, ¿verdad? No el justo que anda con sus carritos por ahí. No, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo? Porque en Romanos 3:10 encontramos algo interesante que nos enseña
algo que nos deja a nosotros bien claro algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como está escrito. ¿Qué dice? No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo escribe y nos lleva o nos invita a creer y a tomar este principio de la fe como el medio a través del cual vamos a vivir? El justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, entonces aquí se está contradiciendo la palabra. Sin embargo, cuando nosotros encontramos esta declaración, se refiere a aquel hombre o mujer que ha sido justificado por medio de Jesucristo, ¿sí? Es decir, no habla de una persona perfecta, de una persona que ya no falla, de una persona que ya no comete ni toma decisiones a la ligera, sino una persona que ha recibido un regalo, y esta es la justificación. Y en primer lugar, veamos esto, que para entender lo que es la justificación. En primer lugar, la justificación no se debe a ninguna buena obra de nuestra parte. ¿O alguno de ustedes aquí ha ganado el mérito de la salvación por haber hecho un acto de bondad? Nadie. En realidad, Cristo habría muerto para nada si la justicia se produjera por la obediencia a la ley. Según Gálatas 2:21, ahí encontramos esto que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué moría? Si de todas maneras tendríamos que cumplir una lista de requisitos como era la ley. Sin embargo, la ley fue buena mientras estuvo siendo, ¿cómo se puede decir?, práctica o sirviendo a los medios por el cual Dios la estableció. Dice el apóstol en Gálatas que la ley se les fue dada al pueblo como un ayo, como una nana, como una nodriza para cuidarlos, pero no era el medio o no era en realidad la vida, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo podemos entender. La justificación no se debe a ninguna buena obra de nosotros, jamás. Nunca podremos ser justificados por nuestras buenas obras. En segundo lugar, la justificación encuentra su fuente más bien en la gracia inmerecida de Dios, según Romanos 3:24. Fíjese, aquí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es la fuente de la justificación? La gracia inmerecida de Dios. Pero luego su provisión en la sangre derramada por Cristo, según Romanos 5:19, que nos dice y nos habla de esta manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Aquí encontramos entonces la realidad de lo que es el justo o quién es el justo. Dígame, respóndame. Si esta mañana alguien le pregunta, ¿a quién se refiere que el justo por la fe vivirá? ¿Quién es ese justo? En vano sería lo que acabo de decir. Les digo que estos versículos nos llevan, si es cierto, la Biblia dice que no hay ni uno solo justo en la tierra, pero a través de la gracia inmerecida de Dios, ¿cuántos justos hay aquí? Amén, nosotros somos hechos justos, no para decir soy perfecto, ya no cometo ninguna imprudencia, ya no cometo ninguna situación que me aleja de Dios. No, está hablando de una posición, de un estado, de haber estado antes perteneciente a la muerte o al reino del enemigo, pero ahora hemos sido pasados de muerte a vida. Somos justificados, es decir, somos justificados por gracia, por medio de la fe. Somos declarados justos, no perfectos. Entonces, ahora que ya hemos definido la posición que nosotros ocupamos como justificados, debemos tomar conciencia y recordar de qué manera hemos sido llamados a vivir. Cuando hablamos que el justo por la fe vivirá, acuérdese, la fe es el principio de vida.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir bajo este principio de la fe? Porque es la fe la que nos justifica. Bueno, no es la fe la que nos justifica, es la gracia de Dios la que nos justifica. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es el medio, es el vehículo, es el transporte a través del cual nosotros llegamos de vivir para el reino de Satanás, para vivir al reino de Jesucristo. Es por medio de la fe. ¿En qué? En lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Exactamente, dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, el justo por la fe vivirá, entonces podemos entender que nuestro principio de vida es la fe. Y es en ella en la que nosotros debemos edificarnos. Es en esa verdad en la que nosotros debemos mantenernos. Pero no es una fe no una fe ligera, no una fe simple de yo decirles, por fe, mañana es domingo, mañana es lunes. Esa no es fe, ¿verdad que no? Esa es una lógica terrenal. Esa es una ciencia terrenal que le pusieron a los días nombres y va uno detrás del otro. Yo no puedo decirles, ay, por fe, el próximo mes será abril. Tampoco, es algo ya establecido. Sin embargo, si yo le digo, hermana, hermano, amigo, no te preocupes, porque mañana, aunque el mundo se caiga a pedazos, si tú sigues aquí, la mano de Dios te va a sostener. Eso es fe. Eso es fe, eso es creer, eso es depender, eso es aprender y decir, es verdad, aunque el mundo entero pueda colapsarse y que digan que la enfermedad y que digan que toda esta situación y que viene un nuevo contagio, etcétera, etcétera, en medio de todo ello, mi fe, el principio de la fe que actúa en mí es el que me hace vivir confiado y decir, por la fe yo voy a vivir. Pero ¿cómo vivo bajo este principio de la fe? ¿Cómo se vive? En primer lugar, mire, para nosotros como el resultado, el regalo de vivir bajo este principio, lo encontramos en San Juan 1:12, que nos dice y nos enseña a nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se vive bajo el principio de la fe? Con una correcta identidad de hijo. Ya no somos un simple mortal, somos hijos de Dios. Y al decir que somos hijos de Dios, eso, ¿cómo se puede decir? Incluye muchísimas cosas. Claro, nos hace hijos legítimos con todos los beneficios de serlo, pero también con responsabilidades. Es decir, ahora nosotros somos hijos. Esta identidad de hijos se perdió. ¿Se acuerda dónde se perdió? En el huerto, exactamente, en el Edén. Cuando Satanás, a través de una serpiente que estaba ahí, dice que sedujo a la mujer y luego la mujer convidó a su esposo y de ahí viene toda esta situación. No entremos en detalles, ¿verdad? Pero bueno, de ahí parte esa imagen perfecta que el hombre tenía, que Dios le había dado, esa perfección. En cuando Adán y Eva cayeron en esa tentación, esa identidad o esa imagen se rompió, se empañó, se opacó, se echó a perder. Por eso era necesario que el Hijo de Dios viniera y muriera en la cruz para perdón de los pecados. Entonces, después de ese daño a la imagen perfecta que había en nosotros como hijos de Dios, fue necesario la provisión. Y a través de esa provisión nosotros fuimos justificados y ahora se nos da de nuevo una identidad correcta como hijos de Dios. Tenemos todos los beneficios que un hijo tiene. ¿Cuál es un beneficio que como hijos de Dios tenemos? ¿Alguien se acuerda? ¿No tiene un beneficio? La salvación, muy bien, ¿qué más? La vida, acceso directo con el Padre, entrar al reino. Oiga, qué espirituales y qué elevados vinieron ahora. Pero no, el privilegio no es el hecho de que si yo necesito un par de zapatos, yo se los puedo pedir. Ese es un privilegio. La palabra dice, el Señor Jesús lo habló en Mateo 6, que dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los zapatos, la ropa, el carro, la casa, el viaje, las vacaciones, tu salud, la salvación de tus hijos, todo ello vendrá por añadidura.
Es decir, esto es los beneficios que nosotros obtenemos como hijos de Dios, los regalos que tenemos al ser hijos de Dios. Tenemos infinidad de tesoros y de regalos que Dios ha preparado para nosotros. Incluso la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Así que nosotros podemos entender que como hijos de Dios tenemos privilegios. ¿Cuántos de aquí son privilegiados? ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo como hija de Dios tengo el privilegio de vivir en confianza de que todo lo que yo necesite y se lo pida al Padre, Él me lo da? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón y alábele porque Él es bueno, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Son privilegios, pero también vienen las responsabilidades. Tenemos tanto como tenemos regalos y privilegios, también tenemos responsabilidades. Y en las responsabilidades entra la situación cuando entramos en conflicto nosotros con Dios. Porque en los privilegios demandamos, ¿verdad? Y Señor, y tocamos las puertas del cielo todos los días buscando los privilegios. Señor, por favor, respóndeme, por favor, trae esto, por favor, por favor. Pero cuando vienen las responsabilidades, ahí empezamos a decir, ay caray, la palabra dice, el Señor nos habla a través de su palabra y dice, la religión pura y sin mancha es esta. ¿Cuál? Visitar a los enfermos. ¿Qué más? A las viudas, a los huérfanos, a los presos, a los enfermos, a los necesitados, al que se le quemó la casa, al que todos los que están padeciendo. Esa es parte de nuestras responsabilidades. Y Jesús lo resumió hace unas semanas atrás, lo hablábamos cuando decía, amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Mire, voltea a ver a su prójimo, ahí lo tiene a un lado, voltéalo a ver. Voltéelo a ver. ¿Es fácil amarlo? ¿Usted qué dice? ¿Es fácil amarlo? Ajá, al que queremos es fácil amarlo. Yo los veo a todos ustedes y yo digo, este sí, este no, este sí, este no. Aquella no, aquella tampoco. Pero no debería de ser así. ¿Verdad que no? Porque vivir bajo el principio de la fe es entender que alguien me dio una oportunidad de ser parte de una familia. Y si no le importó la vida oscura que tenía y no le importó mi pasado para hacerme su hijo, ¿por qué me va a importar a mí la situación de otra, del prójimo o de mi prójima? Porque ahora, ¿verdad? Ellos y ellas. Pero bueno, no debe de ser de esa manera. La responsabilidad entra que debemos amarnos y dice la palabra, soportándonos unos a otros, amándonos, ayudándonos, apoyándonos, bendiciéndonos. Esta es la responsabilidad. Cumplir, primero dice el apóstol Pablo, para los de casa, los de la familia de la fe y luego afuera. Esta es como nosotros podemos vivir bajo el principio de la fe con una correcta identidad de hijo y de hija de Dios. Es decir, adquiriendo los beneficios y también las responsabilidades. En segundo lugar, ¿cómo vivir bajo el principio de la fe? ¿Cómo se vive? Se vive con una vida plena de paz. Romanos 5:1 nos enseña este principio, o nos enseña parte de este principio. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted dirá, pues es que dice paz para con Dios. Pues déjeme decirle que tener paz con Dios equivale a tener paz con todos. Porque ¿de qué serviría estar en paz unos con otros si no tenemos paz con Dios? No habría, porque para empezar ni habría paz entre nosotros. Es decir, para vivir bajo el principio de la fe debemos entender que en la fe o en este principio se vive una vida plena de paz, confianza en medio de la adversidad, en medio de la crisis y en medio de cualquier situación que pueda desestabilizar nuestra tranquilidad. Hoy en día la mayoría de noticias, la muestra está lo que pasó el día de ayer. En 24 horas ayer sucedieron un montón de cosas bien tremendas. Yo no me había dado cuenta hasta en la noche que abrí, que miré, dije, Padre Santo, tanto
tanta cosa. Y en medio de ello, uno empieza a sentir cierta intranquilidad. Anoche fue sábado, el viernes en la noche, como a las, no sé, como a las 11 de la noche, oímos que llegó un carro y ahí estaba, ¿no? El carro. Me asomé, yo pensé, dije, a lo mejor uno de mis sobrinos o uno de los hermanos viene o algo, ¿no? Y no, nadie, bueno. Y al ratito salí para cerrar, oí a los perritos que andaban ahí, y salí y estaba un carro estacionado, justo en la reja así de nosotros, y yo, caray, y volteaban y nos miraban y yo dije, pues, ¿qué es? Y otra vez, y me asomaba por la ventana, entonces ya le dije, me dijo mi mamá, ¿qué pasa? Le dije, es que hay un carro afuera y ya tiene mucho tiempo, yo tenía como 1 hora y media ahí. Y luego me dijo, pues no salgas, dijo, deja que algo esté ahí. Y yo empecé en mi mente a acordarme, híjole, y no tengo el teléfono del único policía que tenía, pues ya no lo tenemos entre nosotros. Y dije, ¿qué hago? Y sabe que yo me empecé a intranquilizar. De esas veces que usted no está tranquilo, por más que le digan, tranquilo, no pasa nada. Usted está con un pensamiento en el corazón, está así, y yo estaba y miraba y no se iba. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y allá al último dije, pues Señor, que pase lo que pase, yo no puedo estar tronándome los dedos y viviendo de esta manera. Señor, tu ángel acampa y hace un vallado en nuestra casa y nos está guardando y nos vamos a ir a dormir en paz y tranquilos, sabiendo que tú estás en cuidado de todo. ¿Y sabe qué? Así fue. Al rato, ya después de mucho rato, ya me fui a asomar, ya no estaban. Dije yo, qué necesidad de estar ahí pensando y mirando. Pero eso es lo que a veces se nos olvida, que cuando nosotros, el principio de la fe o de vivir en fe incluye vivir en paz, estar tranquilos. A veces se puede estar cayendo el mundo a pedazos en situaciones, en lo que sea, pero usted y yo tenemos que recordar que Cristo ha traído paz a nuestra vida y que es en esa paz en la que Él dijo, no como el mundo la da. El mundo la da como, si me das, te doy. Si pagas, te voy a cuidar. Si pagas, voy a tener cuidado de que todo esté bien. No, y el Señor dijo, mi paz te doy y no como el mundo, porque la que yo te doy es eterna, es perfecta. Así que, hermano, podemos vivir, sí, como hijos de Dios, pero también con una vida plena en paz. La paz que nos hace saber que por donde nosotros vamos, el Señor va con nosotros. Que por donde nosotros caminamos, el Señor camina con nosotros. Que cuando se presenta un conflicto en la familia, a veces hay situaciones que sí, oiga, somos cristianos, sí, pero somos tan normales como cualquier mortal y tenemos situaciones en la familia. ¿O ustedes no? Dígame quién no, en su casa todo es perfecto para irme a vivir ahí con usted. Yo creo que todos, ¿verdad? En casa tenemos a veces situaciones, conflictos, roces y nos roba la paz. Pero aún allí es donde nosotros debemos de recordar, el justo por la fe vivirá en paz. Señor, es cierto que está este problema, pero ayúdame, si soy yo quien debo de hacer las cosas, muéstrame y dame tu gracia para hacerlo. Y si no, pues mueve los corazones que debes de mover. Y hasta mañana en el nombre de Jesús, amén. Y a roncar. A descansar. Entonces debemos aprender a vivir en paz, viviendo en una vida plena de paz. No importa, hermano, lo que pasa. Y en tercer lugar, ¿cómo vivimos bajo el principio de la fe? Esto es glorioso. Con la esperanza de la vida eterna, según Romanos 6, 20 al 22, que nos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cómo vivimos bajo el principio de la fe? Con una correcta identidad de hijos, amén. Con una vida plena de paz, amén. Pero también con la esperanza de la vida eterna. Con la esperanza de que todo lo que estamos pasando aquí, amados, es temporal. Todo lo que estamos viviendo en este momento no tiene comparación con lo que el Señor ha preparado para nosotros cuando estemos con Él en el cielo, cuando estemos con Él disfrutando en la vida eterna. Esto es pasajero, esto es temporal. No nos acomodemos a lo que tenemos ahora aquí. Sí, trabaje para vivir si puede y darle a su familia comodidad y darle a su familia lo que necesita para vivir bien, hágalo.
hágalo, pero no se enfoque en ello, porque esto es temporal, porque esto se va a acabar, ese carro, esa casa, la ropa, los zapatos, todo es temporal, porque un día iremos a vivir por toda la eternidad con nuestro amado Jesús. Y es ahí donde nosotros entendemos, cuando has pasado tus noches en lágrimas, en llanto, pensando que esto no va a pasar, el Señor te recuerda y te dice: hey, esto también va a pasar. Y recuerda que un día, cuando estés conmigo, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Así que es en esa fe en la que nosotros nos levantamos, nos ponemos de pie, nos lavamos la cara, nos sacudimos, nos peinamos y vamos de cara al viento para decir: yo soy un justo que vive por fe, esperando mi redención, esperando que mi Jesús regrese por mí, esperando pasar una eternidad con Él. Amados, hoy en día la mayoría de las situaciones vienen a poner un peso de carga en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor, lo que leíamos ahorita, nos decía, nos invita a vivir en una vida de santidad para tener la esperanza de la vida eterna. Hoy en día la santidad cristiana está muy devaluada. Hoy en día la santidad cristiana que se demanda de acuerdo a la palabra ya no funciona. Ahora hay otro tipo de santidad de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que se me figura, a lo que no, es que ¿saben qué? Aquí son bien son muy anticuados. Estos principios, gracias, estos principios están muy pasados de moda. Esto es muy obsoleto. Esto ya no funciona. Religiosos, fanáticos, fariseos, nos ponen un montón de etiquetas. Pero ahí nosotros debemos entender y decir: Señor, tu palabra me enseña a mí que el justo por la fe vivirá. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es la santidad? Cuando nosotros vamos a la palabra, el Señor nos enseña qué es la santidad. Vivir una vida agradable a Él. A Él. Que todo lo que hablo, todo lo que pienso, todo lo que hago, edifique y glorifique el nombre del Señor. Eso es vivir en santidad. A veces hay principios humanos que se nos ponen y que a veces no nos gusta, pero de repente los cumplimos. Pero no tiene nada que ver la santidad que el Señor exige o demanda con principios nuestros. La Biblia del apóstol lo escribía, ¿verdad? Decía: no te cases, no manejes, no gustes, no pruebes, no hagas. Decía, muchos les van a llegar y les van a decir, pero no vivan de esa manera. Ya no viven en esclavitud, ahora viven en libertad porque han sido justificados y tienen una esperanza bendita de ir a una eternidad con Cristo, pero viviendo en la santidad. Entonces, la fe, como el principio de vida, nos ayuda a nosotros, amados, a vivir en este 2021 de una manera en paz, de una manera tranquila, sabiendo que tenemos bendiciones de parte de Dios como hijos, también responsabilidades. Pero como el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos vivir para Él. Y en esta mañana el Señor solamente nos quiere recordar: no te preocupes. No necesitas hacer más nada, solamente ten fe, ten confianza. No hay obra alguna que tú y yo podamos hacer para agradar su corazón, solamente viviendo por fe. Lo demás que hacemos, como cantar, adorarle, bendecirle, ayudar a otros, ser generosos, ser hospitalarios, esos son extras, esas son bendiciones, son parte de dones, de gracias, de carismas que el Señor nos ha dado para compartir y hacer con otros. Pero tú y yo no podemos tener una obra buena para adquirir y ganar el cielo. Él lo ha hecho todo. Tú y yo solamente debemos vivir por fe. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Aleluya, gracias Señor. Gracias Jesús. En esta mañana queremos adorar al Señor. Queremos bendecir al Señor. Y si hubiera en esta mañana alguien que aún no ha abierto su corazón al Señor, si esta mañana hay alguien que aún está un poquito indeciso en entregarle su vida a Cristo, yo le invito que en esta hora usted le dé su vida al Señor. Que usted pueda gozar de esta justificación que el Señor ha hecho por nosotros
dándonos privilegios de ser hechos sus hijos, de vivir una vida tranquila y en paz, pero de tener una esperanza en la eternidad con Él, de saber que todo esto es temporal y pasajero, pero que un día estaremos con Él para nunca jamás separarnos. ¿Hay alguien aquí que quiera decir: yo quiero recibir a Cristo esta mañana? Puede levantar su mano, todos con los ojos cerrados. ¿Hay alguien que quiera decir: yo quiero tener esta esperanza de la eternidad? Aleluya, todos somos de casa, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, Padre. Pero ahora, tú que estás ahí, hermano, en tu lugar, yo te invito a que tú recuerdes y que tú traigas a conciencia que eres hijo, que eres amado, que tienes un valor para Él. El Padre te ha amado tanto que se despojó de lo que más amaba, que era su único hijo, para venir a hacernos cercanos a Él. Pero no solamente acercarnos a Él, sino a darnos la calidad y el nombre de hijos, darnos todo aquello que implica ser hijo legítimo. Tienes amor, tienes paz. No hay nada que tu corazón anhele que Dios no pueda darte. Precioso Jesús, precioso Jesús, eres bueno, Señor, y te bendecimos en esta mañana por haber, Señor, darnos vida, Señor, una vida nueva, una vida, Señor, en la que ahora podemos ser libres de toda condenación. Somos justificados, somos limpios, Señor, por ti, por tu palabra. Precioso Dios, esta mañana, Señor, queremos vivir en fe. Queremos tener fe. Esa fe, Señor, que nos hace estar tranquilos y estar seguros en ti. Que aún, Señor, cuando las situaciones en nuestro alrededor estén tensas, aún, Señor, cuando en la familia hay alguna cuestión difícil de manejar, Señor, podamos tener la fe y la certeza de que tú estás obrando. Aún cuando nuestro corazón, Señor, está inquieto y no encuentra la paz que necesita para poder dormir, para poder descansar, para poder disfrutar de la familia, Señor, acércate a ese corazón y pon paz en esa vida. Dale tu abrazo en esta hora, Señor. Abraza a tus hijos que necesitan ser abrazados en esta mañana. Abrázales, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con ese abrazo cálido de amor que tú pones, Señor, en cada uno de los tuyos. Somos tus hijos. Somos, Señor, tu especial tesoro. Somos aquellos que somos frágiles, Señor, como el barro, y que aún a veces cuando la apariencia, Señor, pueda ser fuerte, inquebrantable, áspera, Señor, hay una fragilidad interna que a veces ha llegado al límite y se ha quebrado. Y solo tú puedes venir a reconstruir una vez más, a hacer de nuevo, Señor, ese corazón. Amado Dios, amado Señor, bendito Jesús, gracias por amarnos, por limpiarnos, por justificarnos, por hacernos justos, por hacernos ahora, Señor, acreedores a una esperanza de vida eterna contigo. Gracias, amado. Gracias, precioso Señor. Te bendecimos, te adoramos a ti, te exaltamos, Cristo. Te bendecimos, Señor, por ser ahora tus hijos, por darnos la paz, esa paz especial, única que viene de ti. Pero también, Señor, por hacernos, Padre, tener una esperanza de una eternidad contigo, pero ayudándonos a través de tu Espíritu Santo para vivir en santidad y poder estar listos para ese encuentro contigo.
Señor, si hubiera algo en nuestra vida que no está del todo bien, límpianos, Señor, y purifícanos. Límpianos, purifícanos y quita cualquier cosa que pueda estorbar para que esa santidad se manifieste de tal manera en nuestra vida que podamos reflejarte a ti, la gente sin palabras puedan verte a ti en nosotros. Gracias, amado Dios, por ese amor tan único y tan especial. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Puede darle gracias al Señor porque es justificado, porque ahora el Señor le ha hecho justo. Puede alabar al Señor, puede darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias.